Y ella lo anota ahí. Pero se dan cuenta que es una frase, pero nosotros tenemos que interpretarla. Amén. Ahora, miramos la semana pasada que en diferentes lugares, diferentes culturas, todos dicen dichos, tienen muchas frases, ¿verdad? Que algunas desconocemos. Un ejemplo, yo les decía que si tú vas a México, a la Ciudad de México, y tú le dices, hey, me das una ¿cómo le decimos aquí? Una soda. Y esto dice, ¿qué soda? Entonces, si tú vas y le dices, me das unos chescos, ¿te entienden? ¿Te entienden? Así le dicen chescos. En bolsita. En bolsita te la dan, ¿verdad? A mí me estaban contando algo, nos estaba contando el esposo de mi hija, que en una ocasión su mamá le dice, mijo, échame aguas. Pues, son de aquí y pues no, échame aguas. Porque no entendemos el significado de las cosas. Imagínate la Biblia cuando no la leemos con esa de sacar ese mensaje que Dios realmente nos quiere dar. Por eso la gente entiende lo que quiere y hacen su propio evangelio. Ayúdate que yo te ayudaré. Y si viene ahí, te lo aclaran. No sé dónde, pero ahí viene. No sé qué otra frase esta se sabe que diga la gente. Dios aprieta pero no ahorca. Ahí viene la Biblia. Esos son dichos de nuestros abuelitos, ¿verdad? Pero la gente se apropia de esos y Dios, hermano, quiere darnos un mensaje. Amén. Siempre con la palabra de Dios. Amén. Y vamos a entrar porque ya miramos ahí, ya miramos la página 3, 1, 2, 3. La página, llegamos hasta la página 4. Ahora vamos a seguir con la página 5. Pero hablamos ahí nada más rápidamente, déjame hablarte de algunos de los puntos que miramos. Miramos la definición de hermenéutica bíblica, principios de hermenéutica, la norma de hermenéutica, ciencia y arte, es una ciencia y un arte. La ciencia, la hermenéutica, como ciencia, la hermenéutica, ¿verdad? Y ahí nos dicen muchos ejemplos. Como arte, también la meta de la interpretación, el significado buscado por el autor, ¿verdad? Ahora, la necesidad de la hermenéutica. Un ejemplo, cuando nosotros hablamos del libro de Mateo, ¿de qué nos está hablando en el tema? ¿De qué? De la vida de Jesús, pero lo miramos en los 4 evangelios cuando miramos las clases. ¿De qué es el tema? Si te dijera, bueno. Pero habla más sobre el evangelio, ¿verdad? La vida y la obra de Cristo Jesús. Un ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, pues ahí mismo lo está diciendo. ¿De qué habla? De los Hechos de los Apóstoles. Y ahí no tenemos que buscarle mucho, ¿verdad? El libro de Lucas, pues ¿quién lo escribió? Pues Lucas, ¿verdad? Mateo, pues lo escribió Mateo. Entonces, es muy importante qué quería decir el intérprete cuando estaba escribiendo y cuando Dios le estaba dando. ¿Saben que hay libros apócrifos? Así se le llama, apócrifos. Que son libros que están en otras Biblias que no son Biblias cristianas, pero no hablan nada de Jesucristo. Eso lo miramos en una clase, ¿se recuerdan? Hay libros apócrifos, hay Biblias apócrifas que hablan de otros. ¿Han escuchado ahí Tobías? Tobías, o sea, ¿dónde está nuestra Biblia? Ahí no dice Tobías. Entonces ya hay más libros, hay Macabeos, Matías, muchos libros que son apócrifos, ¿verdad? Y la gente puede obtener información de ahí y regirla como una doctrina. Qué peligroso es, porque la gente toma muchas escrituras aisladas sin leer el contexto, ni el texto, ni el capítulo completo. Un ejemplo, les voy a decir un ejemplo. ¿Quién se sabe Filipenses 4:13? A ver, ¿cómo dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿sabes qué? ¿Quién sabe? ¿Quién ha leído todo el capítulo?
¿Sabes de qué tema está hablando? De finanzas. Está hablando de un tema de finanzas. Así, tú miras un tema y tú dices, oh, wow, está hablando de esto. Empiezas a... O sea que no, muchas de las cosas no aplican a cosas. No sé si me doy a entender. Es bueno saber, y es una verdad que con el Señor todo es posible. Amén. Y esa fe viene a nosotros y lo hacemos. Pero tenemos que leer todo el texto y lo que está queriendo decir el intérprete, la persona. Vamos a ver cómo fue a que a cada persona se le dio esa inspiración de parte de Dios. Y ahí lo dice, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para corregir, amén, para redarguir, amén, para enseñar, amén. Para eso es la palabra de Dios. Y a mí me gusta, mira lo que hizo Yesenia. Cuando alguien te están diciendo una palabra, hey, deja mirar la Biblia. ¿Ves? Así. No es porque uno no diga, no le creo, no, pero queremos saber más. Amén. Tenemos que tener hambre de la palabra de Dios. Amén. Que, ¿sabes qué? Como que no me quedó claro ese punto. A ver, no se trata de discutir ni nada, ¿verdad? Se trata de ¿qué? De aprender. Amén. Porque la Biblia no es para contender ni nada de eso. Amén. Ahora, vamos ya miramos ahí que se necesita un estudio diligente, ¿verdad?, para entender la palabra de Dios. A las diferencias en interpretación demuestran la necesidad. Y luego, por último, miramos los 4 elementos claves de la interpretación, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros interpretar un pasaje de la Biblia, ¿verdad? Y lo primero, ¿cómo iniciamos ahí? Las escrituras, ¿verdad? Porque necesitamos las escrituras, ¿verdad? Diga conmigo, yo necesito la Biblia. Porque ¿de dónde voy a sacar el material para yo saber? ¿De dónde? Pues de la Biblia. No de otros libros, ¿verdad? De la Biblia. Entonces las escrituras son importantísimos. Y dice ahí el intérprete. ¿Cuántos saben que el intérprete es importantísimo también? Que sea un intérprete que sea apto para enseñar. Amén. Porque si tú traes una persona que no está en sus 5 sentidos y lo paras aquí al frente, ¿qué va a decir? Incoherencias. Va a decir esto, aquello, y que para allá y para acá. Todo tiene que es como un rompecabezas que se tiene que una cosa embona con la otra. El intérprete. Ahora necesitamos también al Espíritu Santo. Amén. Necesitamos, así que cuando usted empiece a hablar con alguien de la palabra de Dios, ¿verdad? Necesitamos estos 4 elementos. Enseguida también necesitamos la metodología, ¿verdad? ¿Habría conmigo metodología? ¿Qué quiere decir esto? De que estemos claros en un tema. Un ejemplo, si vamos a hablar con alguien de algún tema, que no nos salgamos de ese tema, que tengamos un método, ¿verdad? Inclusive para dar una conclusión. Amén. Todo eso porque ¿quién se ha puesto a discutir con alguien sobre un tema y no llega a ningún acuerdo? Inclusive a veces con la pareja, ¿verdad? Nos ponemos a discutir y decir, no, hablamos de finanzas, hablamos de salud, hablamos de metas, de esto, de que no llegamos a ningún acuerdo porque hicimos una capirotada ahí, ¿verdad? Entonces todo tiene que hacerse. Dios es un Dios de orden, amén. Y así dice la Biblia, hágase todo, amén, con decencia y en orden, amén. Ahora, vamos a entrar a la primera. Y entonces ahí viene ya la interpretación. Primeramente las escrituras. Amén. Dice, la hermenéutica bíblica tiene tanto similitudes como diferencias con la hermenéutica literaria general, ¿verdad? Ahora, las similitudes se deben al hecho de que las cualidades literarias de las escrituras son consistentes con las cualidades literarias de género equivalentes con los textos escritos durante el mismo marco de tiempo histórico y cultura. Amén. Eso lo podemos entender bien porque, un ejemplo, cuando leemos Génesis, miramos que la gente usaba túnicas, ¿verdad? Entonces estamos de acuerdo que ahí en ese tiempo se usaban túnicas. No se usaban pantalón, ni tenis, ni nada de eso. Entonces estamos de acuerdo que de acuerdo a la época, amén, estaba escrito. Ahora,
Ahora, el intérprete, dice ahí que el conocimiento, las habilidades, las presuposiciones y los prejuicios del intérprete afectan, fíjate bien esto, grandemente a la interpretación. Bien sencillo esto, hermano. Si yo vengo enojado, me eché un round con mi esposa ahí en la casa, ¿verdad? Y yo llego y yo digo, yo voy a predicar ahorita. ¿Con qué espíritu yo voy a dar mi mensaje? ¿Cómo? Dígame. Sí, yo voy a... Si yo vengo triste, pasé por algo y me pone a dirigir aquí, yo como, ¿desde dónde yo voy a hablar? De mi tristeza. Entonces es muy importante el intérprete. Sí, importantísimo, ¿verdad? Como es el intérprete, es importantísimo. Más adelante en este capítulo vamos a consideramos el rol del intérprete, incluyendo las cualificaciones, así como de qué manera la subjetividad puede afectar a la interpretación. Ahora, el siguiente punto, dijimos el Espíritu Santo, lo necesitamos. El Espíritu Santo es el que provee, ¿verdad? El que provee, el que nos da esa, inclusive Él nos va a ungir. Por eso antes de dar una clase, antes de dar un trazado, antes de hacer algo, amén, nosotros tenemos que darnos al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo nos llene, amén, para que el mensaje llegue a las personas. Ahora, la metodología hermenéutica ya dijimos que es importante. Ahora nos vamos ahí cuando dice la naturaleza de las escrituras. ¿Estamos ahí? ¿Sí? La página 5. ¿Alguien me quiere ayudar ahí, por favor, a leer? Aquí está el micrófono. Nuestra hermana Marta. No trajo sus lentes, ¿eh? Pero ya puede leer sin lentes. Lo hizo hace 8 días. Amén. La naturaleza de las escrituras. La importancia de la naturaleza de las escrituras en la hermenéutica. Nuestras presuposiciones sobre la naturaleza de la literatura que estamos estudiando afectarán dramáticamente a nosotros. Acercamiento para comprenderlo.